estamos tan agradecidos al Señor por la familia del Señor y porque Él nos ha puesto en un cuerpo de muchos miembros. Y así como escuchaba al principio que cuando falta uno, pues todos lo sentimos. Cuando, cuando falta uno o dos, lo sentimos aún más. Y es que somos una gran familia. Y eso es parte del asunto cuando llega esta época del año. Algunos toman vacaciones, viajan. Ese es el tiempo que personalmente, pues ya la semana que viene, el domingo que viene estaré aquí. Y ya el lunes salgo para Perú, de vuelta a Perú, a hacer otro tipo de servicio al Señor, de la misma manera. Pero quiero decirle que no hay nada comparable, no hay nada que pueda asemejarse a lo que es servirle al Dios que es un Dios que es todo glorioso, un Dios que es todo majestuoso. Y saben una cosa, cuando nosotros estamos en la brecha sirviéndole al Señor, estamos tras el corazón de Dios, Dios pone un gozo inefable en nuestras vidas que que sale de nosotros, que destila del gozo y la vida de Cristo, que no podemos contenerlo. La vida de Cristo no puede estar presa, jamás puede estar presa, porque la vida de Cristo produce vida e imparte vida, y aún, como decía el profeta Ezequiel, aún soplando sobre los huesos secos y levantando los huesos secos de la muerte a la vida, así hemos sido traídos a la vida de Cristo. Y entonces es un gran privilegio, es un gran honor. Es un gran honor estar aquí delante de ustedes. Y yo quiero decirles que no es como un cliché, es la realidad. Les amamos, les amamos entrañablemente, les extrañamos cuando salimos, pero quiero decirles que a donde vamos, el Señor está con nosotros también, y el Señor está aquí con ustedes porque el Señor no se ha ido de medio de ustedes. El Señor vive y obra en cada uno de ustedes, y la exhortación que Dios nos quiere llevar a cabo y nos está llevando a cabo a través de las últimas semanas es tomar el lugar que en Cristo Jesús te ha sido dado en medio de su cuerpo. Es tomarlo, y es tomarlo aún en medio del sentido de ineficacia que nos llega, el sentido de que no nos sentimos capaces, inadecuados de hacerlo. Pero cuando tu corazón está alineado con el Espíritu de Dios, en la palabra y en el Espíritu, Dios toma el control. Y tú eres solamente una vasija en las manos de un Dios que obra en medio en tu vida. Y tú te vas a gloriar en la obra de Dios en ti. Quiero recordarles en Isaías, cuando el profeta Isaías, a través del profeta Isaías, dice: tú gusano de Jacob. Le habla a tú gusano. Cuando tú piensas en un gusano, en los países totalitarios de izquierda, se le llama a las personas que son que están en contra de esos sistemas totalitarios, le llaman gusanos. Cuando tú escapas de un sistema totalitario, tú eres un gusano. Tengo noticias. En el profeta Isaías profetizando a Israel, diciendo: tú gusano de Jacob, poquita cosa, vosotros los pocos de Israel, vosotros los muertos, porque el gusano se arrastra. El gusano toma posesión en lo que es la carne podrida, en los cuerpos podridos. Los gusanos nos van a comer a nosotros cuando estemos 10 pies bajo tierra. Es una cosa asqueante. Cuando tú vas a un restaurante, y no hace mucho fuimos a un restaurante muy conocido de esta área, y nos sirvieron en un plato, y había un gusano en ese plato. Y si les digo en qué restaurante es, no van a querer ir jamás a ese restaurante. Pero como lo están viendo en YouTube, no quiero que me vayan a demandar. Pero cuando apaguemos la cámara se lo diré, para que no vayan. Y lo que menos pudieron hacer ellos fue darnos la comida gratis. Pero el gusano, el daño ya estaba hecho. El gusano estaba ahí y estaba vivo. Es una cosa asqueante. ¿Por qué el profeta Isaías llama tú gusano de Jacob? ¿Saben por qué?
porque el gusano es una cosa insignificante, es una cosa asqueante, es una cosa horrible, es una cosa que da repulsión. Y el pueblo de Israel tenía que aprender dependencia de Dios. Y la iglesia del Señor tiene que aprender dependencia de Dios. La iglesia del Señor tiene que aprender a que tú no puedes jamás ni siquiera aspirar a ser suficiente por ti mismo. Tu suficiencia está en Cristo Jesús. Y el Señor nos tiene que recordar diciendo, tú gusano de Jacob. Recordamos por otro lado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Muchas veces nos jactamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento cognoscitivo, en nuestra propia honra, en nuestro propio prestigio. Y el Señor nos tiene que recordar que lo vil y menospreciado eres tú y soy yo. En una condición totalmente depravada, merecedor de nada, solamente por la gracia y misericordia del Señor. Y con eso les quiero les quiero presentar, en buen español, antes de que Marta me corrija. Estamos en familia aquí. Como introducción les quiero presentar su consideración 3 lecciones de vida en el día de hoy. Y en el día de hoy vamos a hacer ver panorámicamente, pero versículo tras versículo, toda la epístola de Filemón. Pero no se asusten, es una página nada más. 25 versículos. Pero aquí hay mucha carne que cortar. Imagínate por un momento, en medio del ministerio, en medio de tu lugar, en la función que Dios te ha dado en la iglesia, de que la persona en quien has confiado, de repente descubres que te está siendo desleal. O de repente descubres que te ha robado y se da a la fuga. O vamos a traerlo un poco más acá. Imagínate que la persona a quien tú consideras tu mano derecha no comparte la misma visión ni la misma misión que la que Dios ha puesto en medio de su iglesia. Eso puede ocurrir. Y eso ocurre todo el tiempo. ¿Cómo te has sentido en ese momento? ¿Te has sentido traicionado? ¿Te has sentido furioso, furiosa? ¿Qué cosas te dan deseos de hacer? ¿Te dan deseo de tomar venganza con esa persona que te ha traicionado? ¿De reclamar justicia? ¿Qué tal cuando en la iglesia o en un ministerio donde te estás desempeñando ocurren esas cosas? Estas cosas pueden ocurrir en nuestro lugar de empleo. Estas cosas nos pueden ocurrir aún de nuestra propia familia, ya sea la familia más íntima, nuestro cónyuge, nuestros hijos, o la familia extendida también, o una combinación de ambas, o aún una combinación de la familia extendida y la familia en la iglesia también. Estas cosas pueden pasar. ¿Qué es lo que te dan ganas de hacer? Cuando nosotros consideramos la epístola a Filemón, consideramos que el apóstol Pablo está escribiéndole a Filemón desde un lugar muy específico, donde a cualquier persona que estuviera en el lugar donde estaba Pablo, lo menos que sentiría es gozo y esperanza. Sin embargo, Pablo está escribiendo a Filemón desde la prisión. La situación de Pablo era que él estaba en Roma preso en un tipo de arresto domiciliario, por decir así.
sin grillete, obviamente, pero un tipo de arresto domiciliario, en el cual él, aún desde su arresto, él podía escribir sus cartas, y él escribió cartas le había escrito a los romanos diciendo que, expresando que él quería estar con los romanos, pero también había escrito a los efesios, él escribió a los colosenses. Y el apóstol Pablo comienza su carta en el versículo 1 diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hablar aquí un poco de un preámbulo aquí. Pablo le está escribiendo a Filemón. Filemón era un comerciante, un vendedor, un hombre de negocios muy pudiente, rico, y en su casa se reunía la iglesia en Colosas. La iglesia, cuando vemos la epístola a los colosenses, la iglesia que está en Colosas, esa iglesia se reunía en casa de Filemón. Y entonces Arquipo, en el versículo 2, era, por decir así, el líder espiritual de esa iglesia. Era el hombre maduro en el Señor que estaba dirigiendo. Por eso le decía Pablo compañero de milicia. Y de la hermana Apia, que no es el femenino de apio, la hermana Apia, apio el condimento que se le echan a las comidas, ¿verdad? No, Apia solamente se dice que es la amada hermana. Y comienza diciendo gracia y paz a vosotros. ¿En base a qué Pablo le escribe a Filemón? Vamos a leerlo. En base a que doy gracias a Dios, versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿En base a qué Pablo le está escribiendo a Filemón? Primero, que Pablo está orando, cada vez que se acuerda en sus oraciones se acuerda de Filemón, está orando por Filemón. ¿Y por qué está orando por Filemón? En acción de gracias. ¿Por qué Pablo está dando gracias por Filemón? Porque Pablo le ha sido dado el testimonio del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Yo quiero detenerme aquí, porque Pablo está reconociendo en Filemón dos cosas importantes. Primero, el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús en una relación vertical con Dios. Yo quiero someterle a ustedes la posibilidad del pensamiento de que no hay nada que usted pueda hacer dentro de la iglesia sin escatimar cuán ocupados estemos en nuestros itinerarios, cuán cargados estemos, cuán abrumados nos encontremos o cansados. No hay nada que usted y yo podamos hacer en la iglesia, en el ministerio, en el servicio al Señor, fuera del amor vertical a Jesús y en la fe en Cristo Jesús. El amor y la fe en Cristo Jesús y el amor a Cristo Jesús es la base y el fundamento para todo lo que usted y yo hacemos en la obra del Señor, en la iglesia y en el ministerio. Y es imposible, no hay otra manera. De otra forma estaríamos nosotros haciendo las cosas por obligación, las estaríamos haciendo por imposición de otra persona, pero no lo estamos haciendo hacia el Señor. Y Pablo está reconociendo aquí el amor y la fe que tienes hacia Cristo Jesús vertical.
Pero luego dice, y para con todos los santos, horizontal. Tu relación horizontal con tus hermanos, tu servicio al Señor, es producto de tu relación vertical. Tú no puedes, es imposible hacer las cosas horizontalmente si tú no tienes tu relación vertical en orden. Pablo comienza su carta reconociendo, dando gracias al Señor por Filemón, por esa condición de siervo, su condición de siervo. ¿Por qué Pablo ora por Filemón? Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe, o sea, ese acto de fe que tú estás llevando a cabo en Cristo Jesús, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros es posible que se dé a conocer solamente a través de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró en vuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios es solamente obtenible a través de la faz de Jesucristo. ¿Qué significa la faz de Jesucristo? La faz de Jesucristo significa el rostro de Cristo, ¿verdad? La palabra nos dice que todos pecaron y fueron destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El pecado nos separó de la gloria de Dios. Y por eso es que vemos episodios como en Éxodo, cuando el pueblo de Israel no podía subir a la presencia de Dios, porque si le trataba de ver con sus ojos, ahí mismo moría, porque Dios es un Dios que es todo santo, es todo perfecto, y nosotros estamos depravados, nuestra condición privada por el pecado, depravado por el pecado. Entonces es a través de la faz, del rostro de Cristo Jesús, a través del rostro de Cristo Jesús, que entonces podemos ver la gloria de Dios. Y así que todo lo bueno que pueda haber en nosotros es posible a través de Cristo Jesús. Nada más. No hay otro camino. Entonces, por versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por ti, oh hermanos, en base a la fe y el amor en Cristo Jesús, que es vertical, por ti han sido confortados los hermanos, horizontal, en base a la fe y el amor de Filemón, y que por ella los hermanos han sido conformados. Y ahora Pablo, el fundamento aquí está, el amor, la fe en Cristo Jesús, y con todos los santos, y a través de ese amor y la fe en Cristo Jesús, y hacia todos los santos, los hermanos han sido conformados. Y Pablo utiliza eso como punto de partida para comenzar su carta, porque la carta tiene un propósito. No hemos llegado al propósito de la carta de Pablo a Filemón. Leamos todos, por favor, en el versículo 8 de la epístola a Filemón. Hasta aquí una introducción. Vamos a ver, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Otra vez más, Pablo se está declarando su condición de prisionero, que está en la cárcel. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,
el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo está aquí intercediéndole a Filemón por Onésimo. Onésimo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Primero, vamos a hacer un paréntesis. Si alguno de ustedes fuera a tener hijos, ¿usted le pondría a su hijo Onésimo? Onésimo, ven acá. Es un nombre muy bonito. Onésimo. Pero bueno, o Arquipo. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Decíamos que Filemón era un mercader, era rico. La iglesia en Colosas se reunía en casa de Filemón y él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo le fue desleal a Filemón. Onésimo le robó a Filemón. Y no solamente le robó a Filemón, sino que Onésimo robó, agarró lo que iba a agarrar y se fue para Roma. Y en Roma estaba Pablo preso. Y Pablo estaba estando preso, Onésimo se encuentra con Pablo y Pablo le habla del Señor y Onésimo recibe al Señor a través de Pablo. Por eso es que Pablo dice, Onésimo, ¿verdad? Lo decíamos en el versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Porque Pablo lo había llevado a Cristo. Y hubo testimonio de la conversión de Pablo. Hubo testimonio de la conversión de Pablo. Sí, no tienen que ir ahí, pero si vemos en Colosenses capítulo 4, vemos lo siguiente. Colosenses capítulo 4 expande un poco más sobre este tema en el versículo 7, los versículos 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y ahora viene el versículo clave. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros, todo lo que acá pasa, y os lo harán saber. Lo que está pasando aquí. Pablo está reconociendo que ese Onésimo que había robado a Filemón, que se había escapado de Filemón, le había hecho desleal a Filemón, ahora le llama nuestro amado y fiel hermano. Y no solamente le llama nuestro amado y fiel hermano, le dice que es uno de vosotros. Y no es uno de vosotros, como decir, él es el esclavo de ustedes. Es uno de vosotros que goza ha sido redimido al igual que ustedes, por lo tanto, Él es nuestro hermano, Él es miembro de la familia de Dios. Entonces, bueno, podemos ver el cuadro aquí completo. Pablo está apelando al servicio, el amor, ese fervor a Filemón por el Señor, el cual los hermanos han sido impactados, y en base a eso ahora Pablo le está llevando a un punto en la vida de Filemón por su esclavo que le había sido infiel. ¿Cómo te hallas tú en este momento cuando a ti te han traicionado? Cuando te han hablado mal de ti. Cuando sencillamente o te han robado, la persona se da la fuga. Es posible. ¿Sabe Dios? Imagínense a Filemón en este momento. ¿Cómo se sentía? Se sentía desganado. Se sentía de ese no me hablen más. A ese le he puesto la cruz y se acabó. Yo el amor por Cristo Jesús, pero ese me robó a mí, me traicionó, me hizo 20,000 cosas. Y mira todo lo que me ha hecho y ahora me está pidiendo a mí que le sirva.
Y ahora tú tienes la osadía de decir que Él es uno de vosotros. Pues no, mío no es. Tendemos a vengarnos. Tendemos a buscar hacer represalias contra la persona que nos falló. Pablo está implorando a Filemón para que le perdone, le restituya de su antigua posición. Pero vamos a ver, Pablo lo está llevando aún más. ¿Cuál era la condición en el siglo primero en esclavitud? Pablo, no estamos hablando de un hombre que estaba preso, aislado totalmente del mundo. Dijimos que él estaba en un tipo de arresto domiciliario. Él tenía algún tipo de contacto con el exterior. Lo único que en lugar de él ir al exterior, el exterior venía donde él. Diga, él tenía contacto, pero aún así, antes de que él estuviera preso, Pablo conocía. Pablo sabía el tipo de vida y el trato inhumano que muchos esclavos recibían de sus amos durante el primer siglo. Vamos a llevarlo más. Para un esclavo, el escapar de sus amos resultaba en unas consecuencias graves, aún hasta la muerte. Y aún lo llevemos a un poco más. Aún ese esclavo que se escapaba, aunque fuera a otra ciudad, la gente sabía que eso era un esclavo que se estaba escapando, así que la gente usualmente lo reportaba. Este esclavo se escapó y las consecuencias eran increíbles. Así que ese esclavo que se escapaba no era que se escapaba a la libre, este escapaba pero a esconderse porque estaba era una persona que estaba bajo una persecución horrorosa. Por otro lado, Pablo tuvo todo esto en mente cuando escribió a Filemón a favor de su esclavo Onésimo. Y al igual que muchos cristianos de la época, Pablo no necesariamente estaba abogando abiertamente por la abolición de la esclavitud. Por lo menos yo no lo veo en las escrituras de esa manera, no lo entiendo así. Pero sí Pablo estaba defendiendo un trato justo y humano a los esclavos. Y él promovía la igualdad ante los ojos de Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos en Colosenses otra vez, capítulo 4, donde Pablo reconoce a los esclavos como servidores de Cristo, aun como sus amos, como servidores, y aquí cito, de su amo en el cielo. Pablo quería que Filemón restituyese a Onésimo y viera a Onésimo más allá de un esclavo, lo viera como su hermano en Cristo. Y para eso se requiere tragarse el orgullo, tragarse la condición de ser rico, tragarse la condición de la persona, ¿verdad? Por decir así, ¿no? Filántropo, porque el rico usualmente da mucho, ¿verdad? Pero generoso, debo decir. Tragarse ese reconocimiento del hombre rico generoso, tragárselo, porque ahora Filemón habría de recibir, y esperaba Pablo que Filemón recibiera a su esclavo Onésimo. ¿Podemos ver el cuadro de lo que el contexto de lo que está pasando aquí en la epístola de Filemón? Vamos a seguir aquí, porque a raíz de esto, vamos entonces a ver 3 lecciones de vida que el apóstol Pablo le quería enseñar a Filemón y por consiguiente nos quiere enseñar a nosotros en esta tarde. Lo vamos a ver primero, la lección número 1, lo vamos a ver en el versículo 15, en la lectura. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para ti, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La lección número 1 que Pablo quería enseñar a Filemón es,
Pablo quería enseñarle a Filemón acerca del ejercicio voluntario de la gracia. El ejercicio voluntario de la gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros merecíamos la muerte y el infierno. Nosotros merecemos la muerte y el infierno porque el pecado nos separa. Mas Dios mostró su gracia con nosotros y su amor por todos nosotros, que aún estando en nuestros pecados, envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y más sobre eso más adelante. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 10 se nos dice acerca del ejercicio voluntario de la gracia: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es por la misericordia de Dios. Pablo está recordando a Filemón, le está enseñando, dando una lección a Filemón, reconociendo su amor hacia el Señor, su fe en Cristo Jesús, que se extiende hacia los demás. Y en ese contexto Pablo le está diciendo acerca del ejercicio voluntario de la gracia. Lección número 2 que Pablo le está enseñando a Filemón. Lo vemos en el versículo 18. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Vamos a ver esa parte ahí. Ahí Pablo le está enseñando a Filemón una lección acerca del principio de la justicia imputada. La justicia imputada. Vamos a trabajar eso un poco. La justicia imputada es: todos nosotros estamos muertos. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo dice la versión antigua de la Reina Valera, de 1909. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que significa eso? El pecado nos separa de Dios. El pecado, por causa del pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, veíamos que el sumo sacerdote, el pueblo presentaba delante del sumo sacerdote una ofrenda anual en propiciación por el pecado del pueblo, a fin de adquirir esa redención, ese perdón por los pecados y por la falta del pueblo. Y Jesús tomó forma humana, siendo todo Dios, tomó forma humana, y Él vino, literalmente nacido de una virgen, vino a morir, y el propósito fue para cumplir y satisfacer la justicia de Dios. Jesús, siendo todo Dios, tomó forma humana, y tomando forma humana, sin pecado, pero en su condición humana, Él podía morir. ¿Por qué Jesús tenía que hacerse hombre? Porque Jesús tenía que morir. En su condición divina, Él no tenía esa propiedad de morir. Pero Él tuvo que hacerse hombre para poder morir. Pero Él nunca pecó. Y en Hebreos lo describe aún más en detalle. Y lo que hizo fue Jesús en la cruz del Calvario. Él tomó tu pecado y tomó el pecado de toda la humanidad, desde el pasado, el pecado del presente y el pecado del futuro. Todo lo clavó en la cruz y derramó su sangre. Y Él, muriendo en la cruz del Calvario, Él satisfizo la justicia de Dios. La justicia que otrora nos hubiera tocado a nosotros pagar con nuestra muerte, porque decíamos que la paga del pecado es muerte. Jesús murió en tu lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. Nuestra culpa le fue imputada a Jesús.
La imputación es la culpabilidad, la acusación. Él recibió la imputación de todo el pecado del mundo. Y no solamente recibió la acusación, Él pagó sin pecado, sin haber pecado. Eso es las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. Eso es lo que, por eso es que tenemos que estar delante del Señor, en humillación delante del Señor, en gratitud delante del Señor. No hay lugar para orgullo, para el que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Porque lo que ocurre aquí es lo siguiente: Jesús murió en tu lugar. Tomó tu lugar. Y Pablo le está enseñando aquí a Filemón: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pero espérate, ¿Pablo le robó a Filemón? No, pero Pablo se está haciendo responsable por Filemón. Pablo está modelando. En ninguna manera Pablo está asumiendo el lugar de Cristo, pero Pablo le está modelando a Filemón esa justicia imputada, de la cual Filemón fue recipiente. Cuando él recibió a Jesús, Pablo le está modelando: mira, esto que Jesús hizo por ti, esto es lo que yo estoy haciendo ahora por Onésimo. Lo que Onésimo te deba, ponlo a mi cuenta. Yo lo pagaré. Yo lo escribo en mi mano. Yo lo pagaré. Y luego dice en punto y coma: por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Y eso suena como una cosa redundante, como una cosa que no tiene sentido. Yo lo pagaré, pero no, por no decirte a ti, Filemón, tú me debes también. Yo quiero traer eso a consideración. Jesús murió en tu lugar. Jesús, tú has sido llamado justo delante del Señor. Desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, tú has sido revestido de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cuánto nosotros de nuestra carne le damos que hacer al Señor? ¿Verdad? Pónganse a pensar un poco. ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a la autoridad del Señor? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de creerle al Señor y hemos sido redimidos? Hemos sido salvos, pero aún en ese proceso de santificación, de ser conformado a la imagen de Dios, resistimos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en el discipulando a esas personas, a esos hermanos más jóvenes, y esos hermanos más jóvenes se creen que de repente el discípulo es más que el maestro, y de repente le dan tanto que hacer y no siguen direcciones, no siguen instrucciones, quieren hacer lo que le dé la reverendísima gana? ¿Cuántas veces Filemón le habrá dado problemas a Pablo también en ese discipulado? Y ahí es que viene eso, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Pablo quería enseñar una lección acerca del principio de la justicia imputada. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 13 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
La tercera lección que Pablo le quería enseñar a Filemón es la siguiente, la encontramos en el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y aquí Pablo quería enseñarle a Filemón una lección acerca del sometimiento y rendición de cuentas hacia el líder con mayor madurez. Cuando estamos en ese proceso de discipulado y cuando estamos en ese proceso de ser discipulados y de discipular a otras personas, hay una rendición de cuentas a llevar a cabo. Con esto no quiere decir que nosotros vamos a estar subyugados a la otra persona o vamos a estar en una cuestión de codependencia con la persona más madura. No se trata de eso. Se trata de que hay una rendición de cuentas. Yo les quiero decir una cosa, de que todos nosotros, todo líder, toda persona en el Señor, en el ministerio, aún hay que, desde el más pequeño en el Señor, desde el más joven en el Señor, hasta el más maduro, de alguna manera u otra tenemos que estar en ese rendir cuentas y ser capaces de tener una persona que nos discipule y a quien le rindamos cuenta. Realmente. Es necesario. Tenemos que estar sometiéndonos en el Señor y reconocer al líder con mayor madurez. Y es una cosa que ponemos resistencia. Nosotros nos sublevamos con mucha facilidad. Nosotros nos rebelamos con mucha facilidad. Y Pablo está en la cárcel, Pablo está en la prisión diciéndole, ¿verdad? Confiando en la obediencia de Filemón, pero está hablando también en el acto voluntario de Filemón, no por mandato, sino voluntario. Pablo quería enseñarle a Filemón una lección acerca del sometimiento y rendición de cuentas hacia el líder con mayor madurez. Entonces la epístola concluye con instrucciones personales, saludos y despedidas. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahora hemos visto 3 lecciones a través de la epístola a Filemón. Lección número 1, el ejercicio voluntario de la gracia. Lección número 2, el principio de la justicia imputada. Lección número 3, sometimiento y rendición de cuentas hacia el líder con mayor madurez. Como aplicación, ¿qué vamos a llevar ahora? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando a ti? Que ahora tú te lo vas a llevar contigo a tu casa. ¿Cuál es tu lugar, Cristo Jesús? Número 1, sé un canal a través del cual el amor de Cristo Jesús se deje ver y reafirme a los demás. ¿Sabes qué? Cuando el Señor Jesús le hablaba a la mujer samaritana, decía que el que bebiera del agua que yo le doy a beber, haré de ella una fuente que salte para vida eterna. Sé un canal a través del cual el amor de Cristo Jesús se deje ver y reafirma a los demás. Sé esa fuente de la vida de Cristo que imparta vida a los demás, vida eterna a los demás. Número 2, pon todo tu afecto y pasión en la gloria de Dios. Pon todo tu afecto y pasión en la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? La diferencia entre una persona religiosa y una persona que realmente
sirve a Dios de corazón es estas dos características: afecto y pasión. Afecto y pasión. ¿Cómo está tu afecto hacia Dios? ¿Cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto es tu amor hacia la gloria y la supremacía de Cristo Jesús que se destila hacia los demás? ¿Cuán glorioso es Dios en tu vida? ¿Y cuánto es tu anhelo para que su gloria sea vista a través de ti? Con todo tu afecto y pasión en la gloria de Dios. Número 3, regocíjate y desarrolla un estilo de vida y de acción de gracias a Dios. Regocíjate y desarrolla un estilo de vida de acción de gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracias en todo. En significa dentro. Todo. Dentro de toda circunstancia donde tú te encuentres. Dentro de la situación donde tú te encuentres. Dentro de cuando tienes más mes que dinero en el banco. Cuando al final del mes se te ha acabado todo el dinero y te faltan días para que termine el mes. Dad gracias en todo. Cuando tus hijos se han vuelto rebeldes, dad gracias en todo. Porque mientras tus hijos estén respirando, tú puedes seguir orando por ellos. Y tú puedes ser un canal de bendición para sus vidas. Cuando tu esposo o tu esposa te haya sido infiel, dad gracias en todo. Y tú ora por tu cónyuge. Porque esa es la provisión perfecta de Dios para tu vida. Pero esa no es la provisión que me gusta. Yo quisiera que tú, mira esa persona que sierva de Dios está ahí. Yo quisiera una persona como esa, pero esta es la provisión que Dios te ha dado. Y Dios lo está haciendo para ejercitar la oración, el don de la perseverancia y el don de la fe y el don de la oración en tu vida, para que tú te tragues tu orgullo y yo me trague mi orgullo y dependa y halle toda mi suficiencia y el sentido de estar completo en Cristo Jesús. Regocíjate y desarrolla un estilo de vida en acción de gracias a Dios. Dios nos ha puesto en un cuerpo. Dios nos ha llamado. Dios te está llamando. La exhortación está aquí. Son 3 lecciones de vida que hemos visto a través de la epístola a Filemón. Y Dios te está llamando a ti, nos está llamando a nosotros a aquilatar lo que Dios quiere llevar a cabo en su iglesia. No te fíes de lo que ves. No te fíes de lo que tus ojos vean. Tú remóntate y alíñate hacia la voluntad de Cristo Jesús a tu vida. Y vas a ver gozo, la paz, la seguridad, la certeza de ese Dios en que tú has creído.